acuerdo con el fondo para hablar de esto, Martín Simonetta, economista, contándonos las novedades. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con anuncios, contraanuncios, así que por parte del gobierno, del Fondo Monetario y sus consecuencias, ¿no? ¿Hay intervención por parte del gobierno nacional en los dólares, en este caso el dólar informal, que es el que menos puede manejar? ¿Existen estos llamados a los amigos como siempre? Bueno, mira, por el momento, si miramos los números del mercado, se encuentran relativamente parecidos a los de ayer. No ha habido grandes modificaciones al respecto, pero sí lo que tenemos que ver es que la intención del gobierno ha sido dar calma, ¿no? Buscar de alguna forma dar calma al mercado, y para verlo desde el punto de vista positivo y haciendo un paralelismo con la psicología, ¿no? Pasamos de una negación a una aceptación del problema, y que podría ser el camino a una resolución del mismo, ¿no? Hasta el momento se negaba que había algún tipo de urgencia en solucionar, en caminar la cuestión cambiaria. Hoy el ministro Caputo habló. Vamos a ver si anunció todo lo que esperábamos escuchar, pero dijo, bueno, hay preacuerdo con el fondo sujeto a ser aprobado por el board, 20.000 millones de dólares. Luego salió la vocera del fondo, Julie Kozak, a decir, bueno, no lo contradijo, pero digamos, lo mantuvo en un nivel de que está sujeto a la aprobación, pero no ha habido referencias concretas a qué va a pasar, ¿no? También desde el punto de vista desde el ministro se habló de reservas por 50.000 millones de dólares, sumando las existentes, sumando la del fondo, más la del Banco Mundial, etcétera, siempre hablando de reservas brutas, ¿no? Y no de reservas netas, ¿no? Que es donde ponemos el foco los argentinos y los inversores. Y también tampoco se habló tanto de la secuencia, ¿cuándo, no? Que es la gran pregunta pendiente. Y otro tema del cual todavía no se habló es cuáles son los contrapuntos del acuerdo. Acordamos, pero ¿qué va a pasar con la política cambiaria en adelante? Como economista y hombre de mercado, te pregunto si no tiene que ver con una cuestión de rebote, porque Julie Kozak sale a no desmentirlo, pero a no aprobarlo de alguna manera. De hecho, el fondo no tiene ninguna manifestación, simplemente que se está tratando en el board, que para el mercado no es ninguna noticia, Martín, pero sí impactó mucho la anterior entrevista al ministro, donde desconocía todo lo que tenía que ver con el fondo, hizo bajar mucho a los mercados. ¿Es un golpe de efecto esto que dijo el ministro? Bueno, la pregunta es si esto ha sido consensuado o no con el fondo, esta aparente no sincronización o diferencia de información que no termina de ser contradictoria, pero hace ruido. Pero el intento fue calmar al mercado, claramente. Posiblemente haya sido negociado y que suene, digamos, distante en alguna medida con el mensaje del fondo, que tampoco puede decir que el acuerdo está concluido porque falta la formalidad de la firma del board, del consejo, del Fondo Monetario. No lo sabemos, son especulaciones, ¿no? La pregunta es si esto es suficiente para calmar al mercado o no. Y las especulaciones, ¿qué dicen respecto al desembolso? Porque 2025 es un año tranquilo, pero el 2026 hay mucho que pagar. ¿Cuál sería la idea de este acuerdo? Mirá, no lo sabemos. Hay especulaciones respecto de que sería un acuerdo a 10 años. No sabemos en qué momento se irían liberando los distintos fondos. Parte de los 20.000 millones son, digamos, tienen que ver con la deuda que Argentina tiene con el mismo fondo también.
con lo cual el préstamo nuevo neto sería una porción menor de los totales 20.000 millones. Y bueno, esto repito que genera preguntas, no solo qué va a pasar, si va a haber un cambio respecto a la política cambiaria, si pasaremos a una flotación sucia, bandas cambiarias, y cuándo, ¿no? ¿Qué Con lo pasa? cual sigue habiendo muchas Claro, preguntas. ¿qué pasa con la tasa a la cual se tomaron los 45.000 millones en un momento donde la tasa de los Estados Unidos era diferente? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una unificación de tasas por el monto total? ¿Qué se sabe? Porque es un nuevo acuerdo el que tiene la Argentina, el otro venció y sería una forma de generar un nuevo préstamo global por la totalidad. Mirá, me encantaría poder responderte, hay siempre especulaciones, se habla mucho de lo que vos comentás respecto de una revisión de las tasas previas, con lo cual generaría un alivio de alguna forma sobre los montos adeudados por la Argentina, tendría lógica que fuera en este camino, pero lo cierto es que creo que hay cuestiones más de corto plazo por definir en términos de la pérdida de reservas netas de la Argentina en los últimos días, ¿no? Claro. Como son cuándo, qué tasas, cuál va a ser la secuencia, y digamos en la variación pequeña, digamos que hemos visto en la cotización de dólares blue, MEP, etcétera, contado con liquidación, vemos que no ha afectado demasiado la percepción del mercado. Y sí, también ha habido una sensibilidad del mercado un poco positiva si miramos la cotización de las acciones inmediatamente después al discurso de Caputo, y un poco más realista luego de las palabras de la vocera del Fondo Monetario, Claro. ¿no? Fue para arriba y para abajo. Y un retroceso y una intervención con bonos, una gran cantidad de bonos operados hasta este momento. Martín, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Santiago, nos vemos. Un gran abrazo, Martín Simonetta, economista, y estas nuevas declaraciones del ministro de Economía respecto al acuerdo de 20.000 millones de dólares que podrían desembolsar el Fondo Monetario a la Argentina.